Hola de nuevo. Si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte a Bombazos VIP y activar la campana de notificaciones, porque el reciente episodio del 24 de julio fue un auténtico cataclismo. Un equipo completo se despedirá, y los acontecimientos venideros transformarán por completo el panorama de la competición. A continuación, desvelamos lo que sucedió tras bambalinas, más allá del dramatismo televisivo, explicado con una profundidad sin precedentes. La velada comenzó sumida en un silencio expectante, como una premonición de la profunda alteración que estaba a punto de desatarse. Andrea hizo su aparición, erguida y con una presencia imponente, para comunicar que la habitual prueba no se llevaría a cabo. En su lugar, anunció el advenimiento de una nueva etapa, una reestructuración completa de los equipos y la emergencia de una amenaza inédita. Solamente 4 casas lograrán subsistir al término de esta semana. En pocas palabras, en algún punto de este ciclo, uno de los conjuntos de participantes se verá forzado a abandonar la pugna de manera definitiva. La tensión ascendió de inmediato, palpable en cada rincón del set. Seguidamente, se reveló el siguiente desafío, una exigente prueba de bienestar desarrollada en el box de comida. Los equipos fueron separados, los nervios estaban a flor de piel, y la atmósfera general se percibía radicalmente distinta. La confrontación ya no se limitaba a las pistas. Ahora emergían alianzas tácitas, traiciones latentes y la presión abrumadora de saber que el más mínimo error podría acarrear la eliminación íntegra de un grupo. Alfa, Beta, Gamma y Omega irrumpieron con una avidez que trascendía el simple alimento. Anhelaban el predominio, la obtención de una ventaja crucial, la supervivencia en este último ciclo que contemplaba la participación de 4 formaciones. El formato de la contienda comprendía relevos, ejercicios de puntería y desafíos de velocidad con obstáculos. Sin embargo, el peligro más insidioso no residía en la complejidad del circuito, sino en las dinámicas subyacentes. Las conversaciones susurradas, las miradas cargadas de intenciones ocultas y las expectativas contradictorias que se entrelazaban entre los competidores. En el recinto de competición, el equipo Alfa demostró una agudeza excepcional. Leo, Lucho, Grecia, Manuela y Satya combinaron su potencia física con una estrategia pulcra y calculada, logrando una ejecución casi impecable. No obstante, su triunfo distó de ser holgado. Beta se mantuvo acechante, recortando la distancia punto por punto, impulsado por la tenacidad de Jero, Abraham y Tina, quienes no cejaron en su empeño. Omega, por su parte, exhibió un rendimiento constante y robusto, con Potro al frente como figura destacada, si bien incurrió en algunas de las imprecisiones que ya le habían penalizado en el ciclo precedente. Gamma, visiblemente exhausto y desprovisto de sus elementos más determinantes, dejó entrever destellos de talento individual, aunque evidenció deficiencias notables en la coordinación grupal. El escenario era, en esencia, un caos controlado. Cada proyectil errático o cada acierto certero conllevaba ramificaciones inmediatas y palpables. Alfa se alzó con la victoria una vez más, con un margen exiguo pero suficiente para asegurar su supremacía. Este triunfo les otorgó no solo el disfrute de ciertas comodidades, sino también la potestad de designar los chalecos de sentencia para el inminente desafío a muerte. Constituyó su tercera victoria consecutiva, una racha que consolidaba su hegemonía, pero que, a su vez, comenzaba a generar un efecto de alerta entre los demás contendientes. Esto ya no es una sorpresa, es una costumbre, se escuchaba murmurar. Otras casas empezaban a reaccionar, conscientes de la magnitud de la amenaza. Lo primero que se abordó fue la redistribución de los integrantes de cada conjunto. Andrea detalló que se llevarían a cabo cambios en la composición de los equipos, abriendo así un nuevo abanico de posibilidades en el tablero de juego. Nuevos liderazgos emergerían, se establecerían alineaciones inéditas y se idearían estrategias renovadas. En ese instante, la cámara se centró en Potro y Camilo, miembros de Omega. Ambos exhalaron profundamente. Eran conscientes de que esa coyuntura podría inclinar la balanza a su favor, aunque el golpe de efecto más significativo de la noche fue la inesperada renuncia de Claudia, perteneciente a Beta.
Fue una decisión completamente sorpresiva, una elección de índole personal que nadie había anticipado. Ante la audiencia y la propia Andrea, la concursante explicó su necesidad de retirarse por motivos personales, haciéndolo con una serenidad admirable, sin atisbo de drama ni escándalo, simplemente con una compostura y un respeto dignos de admiración. Su partida dejó una vacante, y la producción confirmó que Dani, la última mujer eliminada de Beta, regresaría para ocupar su lugar. Un giro inesperado que alteró por completo la dinámica de la velada. En Beta, Abraham, Jero y Tina intercambiaron miradas de silencio. Perdían a una pieza valiosa y, al mismo tiempo, recuperaban a una participante que había sido previamente eliminada. La estructura interna del equipo se había transformado en cuestión de segundos. Es crucial suscribirse a Bombazos VIP para no perderse ningún detalle de estos giros inesperados. Ahora bien, en medio de esta vorágine emocional, de las renuncias y las redistribuciones, el fuego en Gamma se avivaba con mayor intensidad. Thea Reese, quien no se encontraba en la primera línea de los acontecimientos recientes, hizo su aparición en un confesionario donde desveló una información de gran relevancia. Había sido elegido como el concursante de la semana, lo que le otorgaba un privilegio especial: salvaguardar su permanencia en la competición ante la inminente eliminación. Thea Reese cumplió a la perfección la tarea que le fue encomendada, saliendo indemne de la situación y generando un revuelo considerable entre sus compañeros y la audiencia. Mientras Isa, Julio y Rata habían sido eliminados en la jornada anterior, él logró sobrevivir, dejando una interrogante clara en el aire. ¿Hasta cuándo el equipo naranja, ya tan castigado, podría resistir sin un respiro? En paralelo, Beta comenzó a perfilarse como una fuerza renovada. Con el retorno de Dani, una capitana que gozaba de gran cercanía con el público, y con Abraham y Jero sólidamente posicionados como los estrategas del juego, la percepción de este equipo mutaba significativamente. Claudia, la concursante que había renunciado, era innegablemente querida por la audiencia, y su ausencia, aunque notoria, se veía compensada por la nueva dinámica que emergía. Omega, por su parte, lograba recuperar algo de terreno en la pista de resistencia física, con Potro y Camilo liderando el esfuerzo. Sin embargo, lo que verdaderamente comenzaba a destacar era que Beta estaba orquestando algo completamente nuevo y disruptivo. En las redes sociales, el episodio se convirtió en un auténtico terremoto de reacciones. La renuncia de Claudia desató una explosión de comentarios y menciones, con hashtags como #Claudia decide, #Dani regresa y #Beta reinventa, convirtiéndose en tendencias. El regreso de Dani fue tema de conversación instantánea, acaparando la atención de los internautas, y la sorprendente salvación de Chris generó un intenso debate, solidificando la narrativa de que Gamma nunca se rinde. Pero, por primera vez en toda la temporada, también surgió un mensaje de alarma que resonó con fuerza: la posibilidad de que un equipo completo fuese eliminado. Tras el anuncio de la renuncia de Claudia y el retorno de Dani, las diferentes casas se sumieron en una calma tensa, una quietud premonitoria que antecede a una tempestad inminente. En la residencia de Beta, Abraham, Tina y Dani compartían el espacio del salón, pero este ya no era un lugar de simple confort. Estaba impregnado de un ambiente cargado de decisiones trascendentales. La ausencia de Claudia pesaba, innegablemente, pero el regreso de Dani infundía un aire de oportunidad crítica y estratégica. La pregunta flotaba en el ambiente: ¿qué rol desempeñaría ahora? ¿Recuperaría su voz y su influencia dentro del equipo? Dani ingresó al círculo con una actitud de respeto, pero con esa mirada penetrante que irradia determinación. No era una mera visitante, era alguien que regresaba con un propósito definido y una clara intención. Lo primero que hizo fue acercarse a Abraham, y sus palabras fueron concisas y contundentes: «Estoy dispuesta a todo». Esa frase generó un silencio gélido, pero al mismo tiempo encendió una chispa de esperanza. Lo dijo en voz baja, casi un susurro, pero con una firmeza inquebrantable. Beta poseía ahora una energía renovada, aunque también afrontaba el desafío de reintegrar a una persona después de una baja emocional. Mientras tanto, en la casa de Gamma,
el impacto era mucho más profundo y palpable. Habían perdido a 3 de sus integrantes en menos de 48 horas, 3 pilares emocionales, 3 voces distintivas que aportaban carácter al equipo. A pesar de ello, el espíritu naranja se negaba a extinguirse, persistiendo con una tenacidad admirable. Rosa se levantó temprano y convocó a Mencho y Yudisa. «Nosotros no nos rendimos», proclamó sin vacilación, con una convicción que no admitía réplicas. «Podemos ser pocos, pero este desafío no se trata de números, sino de la fuerza del corazón». Fue un discurso conciso, desprovisto de metáforas, una inyección de puro fuego interior que resonó profundamente en el equipo, quienes se aferraron a esas palabras como un ancla en la tormenta. En Omega, la reacción fue diametralmente opuesta. Eran plenamente conscientes de que uno de los equipos sería eliminado por completo esa semana, y también sabían del poder intrínseco de un grupo cohesionado frente a conjuntos desarticulados. Potro y Camilo, líderes natos y ávidos de un título, se reunieron con sus compañeras. «Podemos convertirnos en la nueva mesa de poder», afirmó Camilo con una calma calculada. El plan consistía en capitalizar la debilidad emocional de Gamma y la recién revitalizada Beta para emerger como un equipo sólido, menos volátil, y, de esta manera, sentar las bases para el inicio del nuevo día. Se respiraba estrategia en el aire, pero también se percibía un luto subyacente. Había lágrimas furtivas, miradas perdidas en el vacío y frases que solo se comunicaban a través del lenguaje corporal. Esto no termina en un solo ciclo. Hay que seguir. Si caemos, que sea luchando, parecían decir sus gestos. La segunda parte del episodio desveló la nueva prueba, un circuito exigente que demandaba equilibrio sobre una barra flotante, la resolución de un rompecabezas mental bajo una presión abrumadora y una carrera final para sellar el desafío. Los equipos contaban con menos miembros, la presión estaba al límite, y la prueba resultó ser un castigo más severo para los errores emocionales que para las fallas físicas. Aquellos que vacilaron, cayeron. Recuerden suscribirse a Bombazos VIP para no perderse ni un solo instante de esta intensa competición. Beta ingresó a la prueba con una compostura y un equilibrio admirables. El retorno de Dani les insufló un efecto motivacional inmediato, y su sincronización en el circuito fue asombrosa, casi telepática. Beta se alzó con la victoria de manera contundente, dejando en claro que su objetivo no era simplemente subsistir, sino aspirar a la supremacía. El premio obtenido incluía la adquisición de comodidades y la potestad de designar los chalecos de sentencia, un poder que Alpha había pugnado por conservar, pero que Beta se había ganado con una planificación meticulosa y un mensaje claro. Alpha, por su parte, entró concentrado, pero quizás con un ligero exceso de confianza. Aún albergaban el deseo de revancha, y aunque quedaron en segundo lugar, demostraron que su dominio, aunque no absoluto, distaba de ser aburrido, dejando una puerta abierta para futuros enfrentamientos. Omega también exhibió un rendimiento sólido, pero se quedaron a las puertas de la victoria. Gamma, con valentía encomiable, sucumbió ante la presión interna que los asediaba. La diferencia en los resultados se midió en milímetros, pero el veredicto final fue inquebrantable y contundente. Y así, con el poder recién adquirido, Beta tomó una decisión estratégica trascendental. Usarían sus chalecos de sentencia para castigar a Alpha y Omega. Esta elección resultó completamente inesperada. Habían permanecido en la sombra durante 3 ciclos, y ahora, de repente, se alzaban para inaugurar una nueva era en la competición. «No venimos a seguir siendo dominados», parecía ser el mensaje implícito en aquel gesto silencioso. Era el punto de inflexión decisivo de la temporada. Con los chalecos entregados, la tensión se trasladó de forma instantánea a la casa Omega. Potro recibió el chaleco masculino y Daisy el femenino. No fue un acto de sacrificio, fue una señal inequívoca. Beta marcaba el nuevo ritmo. Omega despertó de golpe ante esta nueva realidad y Alpha recibió un impacto psicológico significativo. Ya no eran intocables. Las cámaras lograron captar el rostro de Leo en el instante preciso en que recibía la notificación de los chalecos de sentencia. No hubo gritos, ni movimientos bruscos, solo una mirada pétrea,
intensamente concentrada, que irradiaba una profunda autoevaluación. Había subestimado a Beta. Se había manifestado claramente su desgaste interno. Se fracturaría el equipo ante la mirada escrutadora del público. En las redes sociales, el hashtag #BetaAscenso explotó en popularidad. Los seguidores celebraron la maniobra de Beta como la revancha largamente esperada. Beta resurge con fuerza, se leían en múltiples comentarios, mientras otros añadían que ya no se callen. Abundaron también las menciones a Dani. Su regreso, su actitud renovada, su presencia que parecía más potente que nunca. #Dani Rebelde y #Beta se convirtieron en temas de conversación recurrentes. El capítulo culminó con la casa de Beta sumida en una calma contenida, sin fanfarrias, pero con un propósito evidente. Jero delineaba las líneas maestras del nuevo ciclo, y Dani lo escuchaba con una atención inquebrantable, sin desviar la mirada. Ya no se trataba de un retorno meramente emocional. Era una coalición estratégica que poseía un alma renovada. La noche cayó con una atmósfera distinta sobre Ciudad Desafío. La victoria de Beta, el golpe simbólico asestado a Alpha y la presión ejercida sobre Omega habían desordenado por completo el tablero de juego. Nada permanecía igual. Y eso, en un concurso donde cada decisión se percibe como un paso en la cuerda floja, lo cambia absolutamente todo. Es esencial suscribirse a Bombazos VIP para estar al tanto de cada giro sorprendente. En la casa Alpha, el ambiente se percibía cargado de incomodidad y desasosiego. Por primera vez en muchos días, no había motivos para celebrar. La derrota en la prueba, aunque por un margen mínimo, había representado un golpe considerable a su ego. Y lo que era aún peor, la recepción de los chalecos de sentencia había profundizado su malestar. Grecia fue la primera en romper el silencio, con una voz que, aunque carente de consuelo, llevaba un matiz de advertencia. Esto no es una caída, es un recordatorio. Las tensiones eran palpables. Lucho y Leo no coincidían en la estrategia a seguir. Uno abogaba por la resistencia, mientras el otro proponía un ataque frontal. Leo observó a sus compañeros con una seriedad inusual. Nos están midiendo, y si no reaccionamos en el próximo ciclo nos devoran. Satya, por su parte, no pronunció palabra alguna, pero su silencio resultaba elocuente. En Alpha, la comodidad se había esfumado. Ahora era tiempo de resistir o de desintegrarse. En Omega, Potro sentía el peso del chaleco de sentencia con una intensidad mucho mayor de la que dejaba entrever. Lo recibió con una calma aparente, pero en su fuero interno, era consciente de que las próximas 48 horas serían determinantes para su permanencia en la competición. Camilo se mostró más reflexivo de lo habitual. Juntos intentaron reorganizar su enfoque y la frase clave fue: "No tenemos margen de error", y tenían toda la razón. Daisy, la receptora del chaleco femenino, estaba absolutamente decidida. No permitiría que todo su esfuerzo se extinguiera en un solo ciclo. Omega era consciente de que el juego ya no era puramente físico. Se había transformado en un desafío mental, emocional y casi político. En Gamma, el panorama era aún más intrincado y doloroso. El espíritu del equipo había sido brutalmente golpeado en días sucesivos. Ya no se trataba de un mero tema de números, sino de la esencia misma de su identidad. Rosa y Mencho, con una tenacidad admirable, intentaban mantener la moral alta. Yudisa, aunque más reservada, también sostenía el espíritu grupal, pero todos eran conscientes de que se encontraban al borde del abismo. La amenaza de la desaparición completa del equipo se sentía más real que nunca. No obstante, a pesar de todo, resistían. Rosa se sentó frente a la cámara en el confesionario y pronunció unas palabras que resonarían con fuerza. Nos pueden dar por perdidos, pero mientras estemos aquí, vamos a dar pelea. Y esa frase, tan sencilla y directa, impactó profundamente en las redes sociales. Se convirtió en uno de los fragmentos más compartidos del episodio, un símbolo de coraje silencioso y determinación inquebrantable. En Beta, el ambiente era radicalmente diferente. Triunfantes, pero sin caer en la arrogancia. Sabían que el regreso de Dani les había inyectado una fuerza renovada,
y que su decisión de distribuir los chalecos de sentencia de la manera en que lo hicieron había alterado la dinámica de poder de forma drástica. Hero habló con claridad: ya no somos invisibles. Tina añadió con una convicción inquebrantable: no vamos a pedir permiso para ganar. El equipo poseía ahora la moral elevada, la capacidad física intacta y una narrativa que conectaba poderosamente con la audiencia. El episodio concluyó con una escena de gran impacto: la formación de los 4 equipos frente a Andrea. Las luces tenues, la música de tensión creando una atmósfera inquietante. Y Andrea, con su habitual tono firme y contundente, pronunció las palabras que sellarían el destino de uno de ellos. A partir de este ciclo, uno de ustedes dejará de existir como equipo. Ya no serán 5 casas, solo 4 permanecerán en pie. Y eso lo definirán ustedes en la arena. Las miradas se cruzaron, nadie emitió palabra alguna, solo se escuchaban respiraciones entrecortadas, cargadas de incertidumbre. Y ahí, en ese instante de máxima tensión, todo quedó suspendido. La promesa de una eliminación colectiva, el fin inminente de un equipo completo y la certeza ineludible de que el juego había cambiado para siempre. No te olvides de suscribirte a Bombazos VIP para no perderte ni un solo instante de este electrizante desenlace. En las redes sociales, la expectativa se disparó de forma exponencial. El hashtag #desafío se rompe alcanzó rápidamente la tendencia nacional, convirtiéndose en el epicentro de las conversaciones. Videos cortos del impactante anuncio, teorías diversas sobre qué equipo sería el eliminado, capturas de pantalla de los rostros de los participantes reflejando la tensión del momento. El fandom estaba más activo que nunca, y el canal se preparaba para la inminente tormenta de reacciones. Así concluye el capítulo del 24 de julio, un episodio que trascendió la mera estrategia y la fuerza física. Fue en esencia emocional, simbólico, impredecible, y por todas estas razones, uno de los más poderosos y trascendentales de toda la temporada. Si este resumen te ha provocado escalofríos y ha encendido tu curiosidad, ya sabes qué hacer. Deja tu me gusta, comparte este video con todos tus contactos, suscríbete a Bombazos VIP y activa la campanita de notificaciones, porque lo que se avecina es absolutamente histórico y aquí te lo narraremos paso a paso, como si estuvieras viviendo el desafío desde dentro. Nos vemos en el próximo video y recuerda, en esta competencia no solo gana quien corre más rápido, sino quien jamás deja de luchar, incluso cuando todo parece perdido.